Buenos días a todos y a todas. Vamos con la parte número 4, región, miembros superiores, y vamos a hablar de osteología del antebrazo. No hay mucho para decir de esta región de los miembros superiores. La osteología está compuesta, en este caso, solo por dos huesos, que son el radio y el cúbito, ¿sí? Están dispuestos paralelamente, conformando con el hueso del brazo, que es el húmero, la articulación o el complejo articular del codo, y con todos los huesos de la mano, la articulación de la muñeca, ¿sí? Ya vamos a ver específicamente con qué grupo de huesos de la mano se forma esta articulación. Aquí les dejo tres detalles importantes a recordar de osteología del antebrazo. En primer lugar, la posición. Fíjense que les puse radio afuera, cúbito adentro. Esto siempre y cuando estemos viendo los huesos con la persona en posición anatómica, que es la vista anterior del cuerpo con los antebrazos en supinación, ¿sí? En ese caso, el radio podríamos decir que está más afuera, más lateral, más externo, y el cúbito más adentro, más medial, más interno, ¿sí? Ambos huesos son largos. Como huesos largos, predomina su largo frente al ancho y el espesor. Poseen una diáfisis y dos epífisis, es decir, un cuerpo y dos extremos, con características particulares. Y tenemos que recordar que van a tener un tejido de fijación, ¿sí? Además de las articulaciones que conformen y sus tejidos blandos sosteniéndolas, van a tener toda una membrana interósea transcurriendo a lo largo de ambos huesos que va a mantener estable la unión entre las estructuras óseas que conforman el antebrazo. Aquí tenemos una imagen. En la imagen de la izquierda vemos radio y cúbito desde la posición anatómica, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, esto es medial o interno, esto es lateral o externo. Acá tenemos radio y tenemos cúbito, y aquí adentro podemos ver la membrana interósea. En la imagen de la derecha tenemos la misma figura, solamente que el antebrazo ha llevado a pronación, ¿sí? Que es ese movimiento en que la epífisis distal del radio se cabalga, ¿sí? Sobre el extremo distal del cúbito, ¿sí? Recuerden que ese movimiento de pronosupinación se da cuando el codo está flexionado, al menos en términos puros, ¿sí? Luego lo veremos cuando desarrollemos biomecánica del codo. Vamos a describir algunas cosas, pocas, de los extremos y cuerpo de radio y cúbito. Fíjense, en cuanto al radio, en su extremidad superior se va a articular con esa saliente redondeada que estaba más lateral, que era el cóndilo del húmero, ¿sí? Entonces, ese cóndilo tendrá que articularse con una superficie articular, en este caso la cabeza del radio, de una característica opuesta, ¿sí? Una característica cóncava donde se va a insertar ese cóndilo. Fíjense que la extremidad superior, además de la cabeza del radio, se va a conformar con el cuello del radio y la tuberosidad del radio, que vamos a ver que es un punto de inserción importante para uno de los músculos flexores del codo. Aquí los vamos a tener nombrado: cabeza del radio, cuello del radio y la tuberosidad del radio. Fíjense que les dejo el detalle que la cabeza es la parte más voluminosa y redondeada de la extremidad superior. Tiene una superficie excavada, que es la fosita articular, donde se va a insertar el cóndilo del húmero. Ahí dejamos el detalle. Cuando hablamos del cuello, podemos decir que es la superficie que separa la cabeza de la tuberosidad del radio, ¿sí? Y en cuanto a la tuberosidad, tenemos que decir que es una eminencia, ¿sí? Rugosa, ovoide, entre el cuello y el cuerpo del hueso, donde se va a insertar ese tendón, ¿sí? Es decir, esa unión entre el músculo y el hueso, que es el tendón, el músculo bíceps braquial, un músculo.
superficial que se encuentra en la cara anterior del húmero, que va a permitir la flexión del codo. Si vamos a los extremos distales, ¿sí? Vamos a encontrar algunos pequeños detalles, principalmente acá les dejo nombrado la apófisis estiloides del radio, ¿sí? Las características de las extremidades distales van a ser específicas para conformar el espacio articular que se va a conectar con los huesos del carpo en la mano, formando la articulación radiocarpiana o de la muñeca. Aquí también podemos nombrar como en los extremos distales, en este caso es la epífisis distal del radio con la cabeza del cúbito, ¿sí? Fíjense que antes la cabeza del radio la encontramos en la extremidad superior. Aquí la cabeza del cúbito en la extremidad inferior o más distal, es la que se va a articular con la epífisis distal del radio, formando una articulación que es la radio cubital distal. En cuanto al cúbito, ¿sí? Que tiene una epífisis proximal muy diferente al radio y gracias a ella es muy fácil distinguir uno del otro, vamos a ver que en su extremidad superior va a ser parte del complejo articular del codo, ¿sí? Va a articularse, en este caso, la escotadura troclear, que es una superficie articular con forma de semiluna, que va a encajar directo o conectar directamente con la tróclea del húmero. Ese accidente anatómico que se encontraba en el medio, en la parte media, de la epífisis distal del húmero, ¿sí? Y que va a permitir el movimiento de flexoextensión, ¿sí? Cuando se inserta el olecranon en la fosa olecraniana. Por debajo, ¿sí? Vamos a encontrar la apófisis coronoides, ¿sí? Que es una superficie rugosa, ¿sí? Que se llama la tuberosidad del cúbito. Recuerden que anteriormente veíamos en el radio también una tuberosidad donde se insertaba el tendón del bíceps braquial. En este caso, en la tuberosidad del cúbito se inserta otro músculo que también es flexor del codo, que es el braquial anterior. Ahí vamos a referenciar al olecranon, que va a ser el que llegue hasta la fosa olecraniana cuando el codo está en extensión, y la tuberosidad del codo. También tenemos que nombrar, por último, que posee en la parte lateral de la epífisis proximal, estamos hablando del cúbito, una superficie articular para conectar con el radio, con la cabeza del radio, ¿sí? Formando la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Entonces, lateralmente encontramos a la escotadura radial, ¿sí? Porque conecta con el radio, que se continúa hacia arriba con la escotadura troclear y donde se aplica la circunferencia articular del radio. Hasta aquí hemos llegado, espero que esto sea de mucha utilidad.